¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Nos da mucho gusto que nos acompañe como cada semana en este maratón de puntos y comas. Ustedes saben que esta semana se iniciaron las campañas para las gubernaturas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas, cuatro entidades que están gobernadas por Morena y en donde el partido en el gobierno tiene una situación privilegiada para retener el poder sin mayores contratiempos. En Chiapas y Puebla, Morena y sus aliados tienen una presencia muy sólida que augura victorias sin contratiempos en la disputa de la gubernatura, mientras que tanto en Morelos como en Veracruz, la ventaja que tienen las candidatas es razonablemente cómoda y seguramente llegarán a buen destino cuando se realicen los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum Pardo lleva un paso más fuerte que López Obrador rumbo a la presidencia de la República. Por estas mismas fechas, en los primeros 5 días de abril del 2018, López Obrador tenía una ventaja de 18 puntos porcentuales sobre Ricardo Anaya, el candidato del PAN. Y en esta misma temporalidad, en los primeros días de abril, pero del 2024, Claudia Sheinbaum tiene una ventaja clarísima de por lo menos 25 puntos en promedio sobre Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, por supuesto. Esto se explica por una razón muy simple. Ustedes recordarán que cuando López Obrador ganó la presidencia de la República en el 2018, Morena no tenía ninguna gubernatura. 6 años después, Morena gobierna 23 estados de la República. Y no hay que perder de vista que también la popularidad del presidente sigue siendo muy alta y eso empuja con mucha firmeza y ayuda en mucho a la campaña de Claudia Sheinbaum, que abona a este propósito también su capital político después de gobernar la Ciudad de México. De todos estos temas hablaremos con ustedes en este maratón de puntos y comas con información útil rumbo a los comicios del 2024. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal amigos? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en puntos y comas, información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. La semana pasada hicimos el recorrido obligado por los primeros, los 5 primeros estados que ya habían iniciado campañas el día 1 de marzo. Luego sumamos al estado de Tabasco, que inició campaña el 16 de marzo. Y hoy vamos a hacer un recorrido sobre los estados en los que apenas ayer, domingo 31 de marzo, iniciaron las campañas para la gubernatura de esos estados. Nos referimos, por supuesto, al estado de Morelos, al estado de Puebla, al estado de Veracruz y al estado de Chiapas. Y todos esos estados tienen una singularidad. Todos son gobernados por Morena. Lo que vimos la semana pasada cuando revisamos, por ejemplo, la Ciudad de México, que está gobernado por Morena, pero también vimos, por ejemplo, el estado de Guanajuato, que está gobernado por el PAN, el estado de Jalisco, que está gobernado por MC, y el estado de Yucatán, que también está gobernado por el PAN. Entonces, esos 3 estados gobernados por la oposición, hacíamos la observación de que Morena tiene condiciones razonablemente propicias como para aspirar a arrebatarle tanto Guanajuato como Yucatán al PAN y también el estado de Jalisco a Movimiento Ciudadano. Pero hoy empezamos con el recuento de los 4 estados que iniciaron campaña justamente ayer domingo 31 de marzo. Con una cómoda ventaja en la mayoría de las encuestas publicadas en los 2 meses recientes, Margarita González Arabia, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, más los partidos estatales Nueva Alianza, Encuentro Solidario y Movimiento Alternativa Social, Margarita inició el pasado domingo, ayer domingo 31 de agosto, su campaña rumbo a la gubernatura del estado de Morelos. Sus rivales, ahí en ese estado va a haber gobernadora, porque va a haber gobernadora, no hay salida. Sus rivales son Lucía Virginia Mesa Guzmán, de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, una ex militante de Morena, ex senadora de Morena. Lucy se le conoce como Lucy Mesa, pero su nombre completo es Lucía Virginia Mesa Guzmán, de la coalición opositora, integrada por PAN, PRI, PRD.
y el partido estatal Redes Sociales Progresistas Morelos. Y el tercer personaje en discordia es la candidata de Movimiento Ciudadano y de un partido estatal llamado Morelos Progresa. Nos referimos a Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. El estado de Morelos está agobiado por la inseguridad y la corrupción, identificados como las principales calamidades que afectan al estado, que ha sido gobernado los últimos 6 años por el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo. 3 encuestas de muy diferente origen le atribuyen a Margarita González Arabia ventajas que van de los 20 a los 46 puntos porcentuales en una entidad en la que su antecesor ganó con el 52% de los sufragios captados en las urnas en el mes de julio del 2018. Morena y sus aliados consolidaron su presencia en Morelos en los más recientes 6 años, en donde su membresía casi triplica la de la coalición opositora PAN-PRI-PRD, es decir, Morena y sus aliados tienen una estructura partidista bastante sólida, bastante fuerte, que indudablemente les va a servir como base para realizar tareas de promoción de su candidata, de promoción de sus candidatos y desde luego también una estructura que les permitirá estar al pendiente de todas las casillas que tendrán que revisar y vigilar con mucho cuidado. En la diapositiva número 3 hacemos un balance completo de qué es lo que va a estar en juego en el estado de Morelos, porque usted sabe que son elecciones concurrentes, elecciones estatales y elecciones federales, o llamadas de otra manera, elecciones locales y elecciones federales. Pues bien, ahí ven ustedes muy esquemáticamente descritas que en el proceso electoral estatal se va a votar para un gobernador, 12 diputaciones de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación proporcional, 33 presidentes municipales, 153 regidores y 33 síndicos de mayoría relativa. Los síndicos son, como podríamos llamarlo así, los síndicos son los abogados, los que representan jurídicamente a los ayuntamientos y los que le dan validez legal a las decisiones que toma el ayuntamiento y a los acuerdos que toma el ayuntamiento o que toma el presidente municipal. Sin la firma del síndico, ningún acuerdo o trámite tiene valor, porque el síndico es el que le da valor jurídico a las decisiones de los ayuntamientos o de los presidentes municipales. Por eso se elige un síndico por cada presidencia municipal aquí en el estado de Morelos, como ustedes lo ven en pantalla. También las campañas para la gubernatura de Morelos van a durar del 31 de marzo al 29 de mayo, en tanto que las campañas para presidentes municipales y diputados locales en Morelos se van a llevar a cabo a partir del 15 de abril, dentro de 15 días. El 15 de abril empiezan las campañas para diputados locales y presidentes municipales en Morelos y van a terminar como todas el 29 de mayo. Y en los comicios federales se va a votar en Morelos, como en todo el país, para presidente de la República. En el caso particular de Morelos se vota para dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría, y en el estado de Morelos hay 5 distritos electorales de mayoría relativa, también llamados distritos uninominales. Son los diputados que se eligen en esos distritos, son los que van al Congreso de la Unión. Y luego, en la diapositiva número 4, vemos a las candidatas que ya desde ayer están en campaña. Ahí les ve usted, todas las fotos las tomamos de su Facebook oficial y son Margarita González Arabia, como le decíamos, candidata de Morena, PT, Partido Verde, Partido Encuentro Social, un partido estatal que se llama Encuentro Solidario y Movimiento Alternativa Social. Ahí ve usted los logotipos. En el caso de Lucía Virginia Mesa, Lucy Mesa, la apoyan PAN-PRI-PRD y un partido con registro local que se llama Redes Sociales Progresistas. Y en el caso de Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, ella es candidata de Movimiento Ciudadano, y además de Movimiento Ciudadano la apoya un partido estatal que se conoce con el nombre de Morelos Progresa. Luego, nada más para que tenga usted un punto de referencia, cuando veamos las encuestas cómo van en este momento, se va a dar usted cuenta que la tendencia que trae en este momento Margarita
No es muy diferente a la que en su momento llevó al triunfo a Cuauhtémoc Blanco. La diapositiva número 5 nos dice que en los comicios del domingo 1 de julio del 2018, Cuauhtémoc Blanco, como candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, ganó con el 52.54% de los votos, y en segundo lugar quedó Víctor Manuel Caballero Solano, de la coalición entonces integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. No estaba en esa terna todavía el PRI, que tuvo candidato por separado llamado Jorge Mit Ocaranza y apenas tuvo el 6%. Así que si hiciéramos un desglose, aunque las circunstancias son muy diferentes 6 años después, pues esa coalición de PAN, PRD y el PRI no pareciera ser muy potente, porque en este caso Movimiento Ciudadano lleva su propia candidata. Y luego, algo que mucha gente menosprecia y en lo que no ponen mucha atención ni mucho interés los partidos, es en la afiliación de militantes. Usted sabe que cuando llegan las campañas, los partidos y los candidatos pues forman equipos de personas que les ayudan a hacer proselitismo y propaganda. El problema es que muchos partidos que no tienen estructura en los estados, lo que hacen es que le pagan a gente para que haga campaña por ellos, o se llevan a las campañas a los empleados de los gobiernos en donde están trabajando, los obligan a hacer proselitismo o invitan a gente a participar en las campañas con la promesa de que después les van a dar chamba. Pero aquí vemos gráficamente cómo está la estructura, por ejemplo, de PAN, PRI, PRD. PAN, PRI y PRD suman una militancia de apenas 23,256 personas en Morelos. Y como usted podrá observar, tuvieron en estos 3 años, del 2020 al 2023, un decremento de 15.91%. Es decir, esos 3 partidos en conjunto perdieron 4,403 militantes. Es decir, no trabajaron con la gente. En tanto que si usted ve lo que pasó con Morena, que de tener 8,266 militantes, en el 2023 ya tiene 43,994. Nos quedamos con esa cifra por una razón muy concreta, porque es en agosto del año anterior a la elección cuando el INE revisa los padrones de afiliados de los partidos. Entonces, la próxima revisión que va a hacer el Instituto Electoral la va a hacer hasta el año de 2026, un año antes de la elección del 27. Bueno, pero lo que quiero que vean ustedes aquí es eso que les señalaba de cómo los partidos no trabajan en los estados. O sea, hay partidos como Movimiento Ciudadano que nada más están esperando que algún candidato por ahí se retire inconforme porque no lo postularon en su partido para invitarlo a ser postulado por MC, y de esa manera MC, sin trabajar, sin formar estructura, ha ido incrementando su votación en algunos estados, porque usted ve, por ejemplo, aquí en el caso de Morelos, en agosto del 2020 Movimiento Ciudadano tenía 7,038 afiliados. Y en agosto del 2023, 3 años después, solamente tenía 7,251. Es decir, solamente afilió en 3 años a 213 ciudadanos más, que representan el 3.02%. Esto es una muestra muy concreta de si los partidos trabajan o no trabajan con la gente. Eso sí, cuando llegan las elecciones, andan muy obsequiosos ofreciendo el oro y el moro para que la gente vote por ellos. Bueno, hay otra cuestión que es importante saber. ¿Qué es lo que le duele a Morelos? Si nos vamos a la diapositiva número 8, vemos que en Morelos el problema principal, y así lo dice la gente, es el de la inseguridad. El 68.7% de los morelenses dicen que están hartos de la inseguridad. Y esto lo refleja la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2023, que es la encuesta anual que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es la encuesta más robusta que se hace en el año y es la más confiable. Y estos son los principales resultados con respecto al estado de Morelos. Esta encuesta la dio a conocer el INE en septiembre del 2023, pero aplica para todo el año del 2023. ¿Por qué? Mire usted, en inseguridad, Morelos tiene los ciudadanos de Morelos, el 68.7% de los ciudadanos consideran que el principal problema en su estado es la inseguridad. Luego, el 39.9% dice que el aumento de los precios.
El 30% está preocupado por el desempleo, el 28.3% por la salud, el 27.2% por la escasez de agua y el 23% por la corrupción. Y de ahí para abajo. ¿Por qué es importante que usted sepa estos datos? Porque si usted vive en Morelos, por ejemplo, escuche a las candidatas y pregúnteles si verdaderamente tienen alguna propuesta para resolver algunos de estos problemas que la gente común, percibe que son los más importantes que padecen en el estado de Morelos, porque luego llegan a prometerle un montón de cosas que a final de cuentas no están cerca de las prioridades de la gente. Pero esto es real, esto es lo que los morelenses dicen que le duele al Estado. Y luego otro asunto muy importante, la percepción de corrupción que tienen los morelenses con respecto a las autoridades. Fíjese bien, bueno, lo más cotidiano, a todo mundo cuando hemos tenido que manejar, nos ha mordido a alguien en nuestro pueblo o nuestra colonia, nuestro barrio. Porque resulta que en Morelos el 76.7% de la gente dice que los policías de tránsito son muy corruptos y están en el punto más alto de la corrupción en el estado. Pero fíjese usted cómo la percepción de la gente es muy importante. Hay problemas de justicia muy serios en Morelos porque el 71.8% de los ciudadanos dicen que los jueces son corruptos. Y también el 70.7% dice que los policías preventivos municipales son corruptos. Y el 70.6% dice que la policía estatal son corruptos. Y luego en la parte baja de los menos corruptos, vemos que el 29% dice que la Guardia Nacional es corrupta, el 27% que el Ejército y el 20.5% que la Marina. Pero usted observe que son los rangos más bajos de corrupción en la percepción de la gente de Morelos. ¿Y por qué? Porque es importante que usted lo sepa por lo que acabamos de comentar. Si usted vive en Morelos, dígale al candidato que va ahí de obsequioso, dígale, a ver, maestro, aquí tenemos problemas muy concretos con los jueces, con las policías preventivas, con los agentes de tránsito. ¿Qué vas a hacer para resolver verdaderamente eso que a la gente le incomoda y le molesta mucho? Bueno, hay otros datos de otra encuesta también anual, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que acaba de salir la semana pasada. Sí, más o menos. El 20 de marzo de 2024. Esta está nuevecita. En Morelos, fíjese usted, en Morelos, el 84.4% de la población de 18 años y mayores dicen que los más confiables para ellos son las personas de su familia. Esto lo vemos en la diapositiva número 11. Los más confiables para los morelenses son sus familiares con el 84.4%. Luego, con el 75.3% consideran muy confiables a sus compañeros de trabajo. Y luego por ahí, entre los más confiables también aparecen, por ejemplo, el Ejército y la Marina con 70.5% de confiabilidad. Pero si nos vamos hacia abajo, vamos a ver que en la parte media de la escala de confiabilidad en el ánimo de la gente que vive en Morelos, los hospitales públicos representan el 67.0%, el 65.4% de los morelenses dicen que confían en la Guardia Nacional, el 58.9% dice que confía en el gobierno federal, y estos datos son importantes porque más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el grado de confianza que la gente de Morelos tiene en sus autoridades locales o estatales. Por lo pronto aquí, el 58.9% dice que confía en el gobierno federal. Y si nos vamos a la diapositiva siguiente, vamos a ver, por ejemplo, que solo el 41.3% de los morelenses confían en sus gobiernos municipales. Y esta pedradota también es para nosotros, porque solo el 49.8% de los morelenses le tienen confianza a los medios de comunicación. Y otro dato también muy relevante que seguramente comparte la candidata de Morena, que vi que la entrevistaron los periodistas la semana pasada, el viernes. Margarita González Arabia decía que ella no confiaba en las autoridades electorales. Pues fíjense que el 53.3% de los morelenses también dicen que ellos no confían en los institutos electorales. Y luego, aquí está en la diapositiva 14, el fondo del abismo. ¿Y quiénes creen ustedes que están en el fondo del abismo?
Pues vean ustedes ahí los ganadores, los campeones de todos. En el último lugar de confianza entre la gente de Morelos están los partidos políticos. Y en el penúltimo escalón del abismo, con el 32.2% está la Cámara de Diputados y de Senadores. Y con el 32.3% están los policías. Y ahí está Cuauhtémoc Blanco. Con el 35%, la gente de Morelos dice que confía en los gobiernos estatales. Esto nada más para que se den cuenta ustedes de cómo cuando los candidatos hacen campaña, pues no tienen ni idea de lo que le van a pedir y a proponer a la gente, porque muchas veces ni siquiera tienen muy claro qué es lo que la gente siente con respecto a ciertas situaciones que les afectan. Y nos vamos ahora sí a la diapositiva 16, Luis, porque ya empezamos a revisar, por ejemplo, esta encuesta de las Heras de Motecnia, que se publica, que se realiza en la primera quincena de febrero del 2024. Aquí le atribuye a Margarita González Arabia una diferencia de 46 puntos de ventaja, porque Margarita tendría aquí 68% contra 22% de Lucy Mesa. Luego, en esta misma encuesta de las Heras de Motecnia, en la segunda quincena de febrero, vemos, por ejemplo, que allí en Morelos, en ese momento, Claudia Sheinbaum tendría 76% de preferencias en Morelos, contra apenas el 10% de Xóchitl Gálvez y el 3% de Álvarez Maínez. Esta es una encuesta de las Heras de Motecnia en vivienda cara a cara, realizada los días 10 y 11 de febrero del 2024 en una muestra de 1,000 personas de 18 años y mayores. Vean lo más impresionante, los números de Claudia Sheinbaum, 76% contra 10% de Xóchitl en el estado de Morelos. Luego nos vamos a una encuesta que publicó El Heraldo de México y Poligrama el martes 20 de febrero. Ahí ven ustedes, por ejemplo, que Margarita González Arabia tiene 46.9 contra 29.8% de Lucy Mesa, para una ventaja de Margarita de 20.1%. Y después vemos en la contienda por partidos que Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, en la diapositiva 19, tienen 49.9% contra 29% de PAN, PRI, PRD. Exactamente 20 puntos de ventaja para la coalición de Morena. Y después, el lunes 25 de marzo, nos vamos a la diapositiva 20, el lunes 25 de marzo, una consultora que se conoce como Rubrum saca también su encuesta. Esta es una encuesta hecha de manera telefónica, de manera automática y aleatoria. No tiene la precisión y la calidad que puede tener la encuesta, por ejemplo, de las Heras de Motecnia, o la encuesta que también vimos. Bueno, la de Poligrama también es telefónica, pero la de las Heras es una encuesta cara a cara, persona a persona. Pero de cualquier manera, nada más como punto de referencia. El lunes 25 de marzo, Rubrum decía que Margarita González tenía 52.6% contra 24.9% de Lucy Mesa, para una ventaja de la morenista de 27.7 puntos. Y luego nada más para que usted sepa el impacto que puede tener una victoria de un partido en el estado de Morelos. En la diapositiva número 22 vemos que Morelos es parte de la cuarta circunscripción electoral para los comicios del domingo 2 de junio. ¿Por qué? Porque en la cuarta circunscripción, con base en el porcentaje de votos que sumen los partidos en estos 6 estados, se reparten los 40 diputados plurinominales. Usted ve que Morelos está junto con Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, y los 6 gobiernos estatales de la cuarta circunscripción son gobiernos morenistas, lo que no anticipa nada bueno para la oposición. Y luego, en la pasada elección, la de junio del 2021, Morena sacó en esta circunscripción 16 diputados de representación proporcional, 2 del Partido Verde y 2 del Partido del Trabajo, para un total de 20 de 40, una efectividad de 50% en la disputa de las diputaciones de representación proporcional. En la tabla número 24 vemos los diputados de mayoría relativa que se jugaron en el 2021. Y vea usted,
Morena ganó 44 de 63 distritos de mayoría en esta región para un porcentaje del 69.84%. Y finalmente, con eso nos damos cuenta de lo importante que resulta que los partidos políticos ganen sus estados, porque con los porcentajes pueden aumentar su cuota de plurinominales y al ganar más distritos de mayoría, por supuesto que tienen mayores ventajas. Nada más ven el último dato, en donde dice Morelos, vemos que Morelos tiene 5 distritos electorales. 2 los ganó Morena en coalición con el PT y con el Verde, y los 3 restantes los ganó Morena solito. Así que de ahí podemos partir para darnos una idea de cómo le puede ir a Morena en el estado de Morelos. Y con esto terminamos por hoy en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con una observación crítica y detallada del estado de Puebla. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Información útil para que usted tenga más elementos de ponderación sobre cómo van los asuntos electorales importantes. Esta semana vamos a hacer un recorrido por los estados en donde iniciaron campaña el domingo pasado y hoy nos toca echarle una miradita al estado de Puebla. Una accidentada historia de 4 gobernadores y 2 encargados de despacho en los más recientes 6 años concluirá con los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando los ciudadanos del estado de Puebla votarán por el mandatario que administrará los destinos de la entidad los siguientes 6 años. Hasta el momento, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y de los partidos estatales Nueva Alianza y Fuerza por Puebla están perfilados para conservar el poder y llevar a la victoria a su candidato Alejandro Armenta Mier. El pasado domingo 31 de marzo se iniciaron las campañas formales por la gubernatura y todos los indicadores observados en las más recientes encuestas reflejan que la coalición morenista se impondrá en la disputa de la gubernatura de Puebla, contienda en la cual están también Eduardo Rivera Pérez, de la alianza PAN-PRI-PRD, a la que se sumó el partido estatal Pacto Social de Integración, y también está en la contienda Fernando Morales Martínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. La historia del estado de Puebla ha sido muy accidentada en este sexenio y se la vamos a resumir en un solo párrafo, gordito, pero un solo párrafo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ustedes seguramente recordarán que luego de ganar las elecciones del 1 de julio del 2018, la gobernadora panista Marta Erika Alonso Hidalgo falleció en un accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre del 2018. Apenas acababa de empezar su gobierno y murió en un desafortunado accidente de helicóptero el 24 de diciembre del 2018. En ese momento quedó como encargado de despacho el secretario de Gobernación de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, quien le entregó la estafeta al gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, quien estuvo en funciones del 21 de enero al 31 de julio del 2019 con la encomienda de convocar a una elección extraordinaria. Bueno, pues el 2 de junio de 2019 hubo elecciones extraordinarias en las que ganó el morenista Miguel Barbosa Huerta, quien ya había contendido en las elecciones del 2018 y no le había ido del todo mal. Finalmente Miguel Barbosa Huerta ganó. El 13 de diciembre del 2022, otro desafortunado incidente porque el gobernador Barbosa Huerta falleció por enfermedad y quedó como encargada del despacho de la gubernatura la secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, quien el 15 de diciembre del 2022 le entregó el cargo al gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien terminará su periodo el 13 de diciembre del 2024. Y si no sucede nada extraño, si no vuelve a campear la desgracia en el estado de Puebla, esperemos que el próximo gobernador
tenga tiempo suficiente para llevar a cabo sus proyectos y que haya estabilidad en el ejecutivo de esa entidad que, como le acabamos de reseñar, ha tenido 4 gobernadores y 2 encargados de despacho, derivado esto de 2 situaciones fortuitas y desgraciadas, como fueron la muerte de Marta Erika Alonso y también el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, el primero por un accidente y el segundo por causas naturales. Y bueno, mire usted en la diapositiva número 4, ahí vemos con claridad quiénes son los candidatos para la gubernatura de Puebla del domingo 2 de junio del 2024. Está Eduardo Rivera Pérez, quien es el candidato del Partido Acción Nacional, de PRI, PRD y de un partido estatal que se conoce con el nombre de Pacto Social de Integración. También está Alejandro Armenta Mier, quien es el candidato de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Fuerza por México Puebla. Y finalmente Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano. Ahí en Puebla, usted lo sabe, las campañas para la gubernatura empezaron el 31 de marzo y terminarán el 29 de mayo. También las campañas para diputados locales y presidentes municipales empezaron el domingo pasado y terminarán igual 3 días antes de los comicios del 2 de junio. En Puebla, además de la elección federal de presidentes, senadores y diputados federales, también se va a votar, como ya lo sabemos, por gobernador, por 26 diputados de mayoría relativa, 15 diputados de representación proporcional, 27 presidentes municipales, 217 sindicaturas de mayoría relativa, es decir, un síndico por cada uno de los 217 municipios, un total de 1,818 regidurías en el estado de Puebla. Todo eso va a estar en juego para los comicios del domingo 2 de junio. Y si nos vamos a la diapositiva número 5, veremos por qué Puebla en un momento determinado quedó en manos de Morena. Porque en la elección del domingo 1 de julio del 2018, la diferencia que tuvo Marta Erika Alonso como candidata de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fue apenas de 2 puntos porcentuales. Luis Miguel Barbosa Huerta quedó con un 35.33% contra un 37.45% de Marta Erika Alonso. Y por allí en tercer lugar, un poquito alejado, quedó Enrique Doher Guerrero del PRI. Pero ahora que estábamos analizando cómo se han consolidado las fuerzas políticas en Puebla, insistimos mucho en un punto que nos parece fundamental porque refleja el trabajo verdadero que hacen los partidos políticos con los ciudadanos. Es decir, que se preocupan por visitar a la gente o por invitar a la gente a que se afilie, a que forme parte de su membresía. Y en el estado de Puebla, la verdad es que el único partido que verdaderamente ha crecido y se ha consolidado es el partido Morena. Si vemos la diapositiva número 6, ahí observaremos gráficamente el trabajo real de los partidos políticos. Vea usted, Acción Nacional tiene 19,228 afiliados en Puebla. El PRI tiene 40,000, el Partido de la Revolución Democrática 25, pero vea usted el partido Morena. Morena tiene 103,761 afiliados y juntos Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde tienen una estructura de 147,189 afiliados a los partidos que integran esta coalición contra los 85,000 de la coalición PAN-PRI-PRD. Esto significa mucho, ¿por qué? Pues porque son los que hacen las campañas, son los que acompañan a los candidatos, son los que cuidan las urnas como representantes de los partidos. Por supuesto, hay partidos que pagan a la gente, a los ciudadanos para que les hagan ese trabajo, pero no hay nada más eficaz que la promoción realizada por gente que está convencida de una ideología o de un partido político. Entonces, estos 147,189 afiliados de Morena, PT y Partido Verde, lo que reflejan es que por lo menos Morena, de manera muy decidida, trabajó en el estado de Puebla con la militancia y con la gente, y por eso tiene una estructura más sólida que, por supuesto, le va a ayudar muchísimo en las elecciones. ¿Y cuáles son los problemas que aquejan al estado de Puebla? En la diapositiva número 8 vemos con mucha claridad lo que los ciudadanos de Puebla piensan con respecto a los problemas que les afectan. Y no es una conclusión aventurada, porque estamos hablando de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023,
que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que apenas acaba de publicar el pasado 20 de marzo del 2024. Esta es una encuesta anual con una muestra muy grande de más de 25,000 entrevistas a personas en sus propios hogares, lo cual le da una certeza metodológica mucho mayor que otras encuestas que se hacen telefónicamente o con robots. Bueno, pues la gente de Puebla, y ojalá que los candidatos lo tomen en consideración, la gente de Puebla dice que la inseguridad y la delincuencia es su principal problema, con un 71.8%. Y luego, el segundo problema importante que enfrentan los poblanos es la corrupción. Es muy notable que después de la inseguridad sigue la corrupción. Y después los poblanos se quejan de la mala atención en centros de salud y hospitales públicos. También están preocupados por el desempleo y por la pobreza. Y por supuesto, un 21% dice que está muy inconforme con el mal desempeño del gobierno. Bueno, esto es lo que afecta realmente a los poblanos, lo que ellos dijeron en esta encuesta y lo que debieran tomar en cuenta los candidatos que ahora empezaron sus campañas para la gubernatura. Ahora, ¿cuáles son las instituciones o los sectores de la sociedad en los que se percibe más alto grado de corrupción en Puebla? Si vamos a la diapositiva número 9, claro que no nos va a sorprender lo que esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental refleja, porque en la diapositiva número 9 vemos lo que ya sabemos. Fíjese usted nada más, qué terrible conclusión de los ciudadanos. 90.3% dicen que donde más perciben corrupción en el estado de Puebla, porque esta encuesta es específicamente de Puebla, el 90.3% dice que lo más corrupto que hay en Puebla son los partidos políticos. Imagínese usted. Y ahorita andan muchos políticos muy contentos en la calle queriendo convencer a la gente de que voten por ellos. Y luego, como es natural, y aquí es natural porque finalmente es la parte más sensible, los abusos de las policías mal preparadas o coludidas con el crimen, el 88.7% de los poblanos consideran que las policías en Puebla son muy corruptas. Pero no le va bien a los diputados y senadores, porque el 80.1% de los poblanos considera que diputados y senadores son una calamidad por corruptos. Y por ahí con el 79.5% está el Ministerio Público o la Fiscalía Estatal, con un 79.5% de personas que piensan que son muy corruptos, y los jueces y magistrados aparecen también en la lista del 76.1% de los encuestados como gente sumamente corrupta, igual que los gobiernos municipales con el 75.9%. Eso que estamos viendo de esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2023 debiera ser un insumo muy, muy específico para los políticos, para que vayan con la gente y le hablen a la gente con honradez, con honestidad y digan, muy bien, ustedes no confían en nosotros, pero díganos qué podemos hacer y qué es lo que verdaderamente necesitamos, y que vayan a los congresos o a los gobiernos a hacer verdaderamente lo que la gente dice que necesita de sus gobernantes. Y luego, por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones o los sectores de la sociedad en los que se percibe más alto grado de corrupción? Va bajando en la diapositiva número 10 y vemos, por ejemplo, que los institutos electorales no gozan del aprecio de los poblanos, porque 65.7% dicen que los institutos electorales son corruptos. También en la diapositiva 10 vemos que los gobiernos estatales, el 75.3% de los poblanos dicen que los gobiernos estatales son corruptos, el 74.4% que los empresarios, y ahí de pasadita nos dan una raspadota a los medios de comunicación, y con mucha razón, porque la gente de Puebla dice que el 70.4% de los medios de comunicación también son sumamente corruptos. Todas estas conclusiones que les comparto son exclusivamente lo que piensa la gente de Puebla, porque cuando el INEGI hace esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, lo segmenta por estados. Entonces usted puede revisar la encuesta y el compendio de los resultados promedio nacionales, pero también se puede ir a revisar esta encuesta estado por estado para saber qué es lo que la gente dice que le duele y que ojalá los candidatos lo tomaran en cuenta para que verdaderamente vayan a ofrecer cosas que son necesarias e importantes y no vayan a echarle mentiras como siempre lo hacen a la gente.
¿Cómo llegan los candidatos al arranque de las campañas? Nos vamos a la diapositiva 12, porque el miércoles 7 de febrero del 2024, la encuestadora Encol, la consultora Encol, publicó esta encuesta. Esta encuesta es importante porque, mire usted, está hecho con una muestra de 1,004 personas en el estado de Puebla, pero en vivienda, cara a cara. Una encuesta en vivienda y cara a cara tiene mayor valor que una encuesta que se hace telefónicamente o con preguntas mandadas a través de un robot, a través de WhatsApp o de teléfonos celulares. Entonces, esta encuesta publicada el 7 de febrero del 2024 dice que Alejandro Armenta, de Morena, PT, Partido Verde, tendría un 59% de respaldo en Puebla contra el 40% del candidato de PAN PRI PRD, Eduardo Rivera. Pero también en la diapositiva siguiente, en la número 13, cuando le preguntan a los poblanos por qué partidos como partidos votarían, vea usted nada más que el partido Morena, de manera individual, tendría una preferencia efectiva del 57%, el PAN del 22%, el PRI del 8%, sumarían en este caso 30%, más un 3% del PRD, estaríamos hablando de un 33% de la oposición. Pero si a Morena con el 57 le sumamos el 3% del PT, estamos hablando de 60, y si le agregamos otros 3 del Verde, estamos hablando de 63% contra 33% de la oposición en Puebla, si solamente nos referimos a los partidos políticos como tales de manera individual, de acuerdo con esta encuesta publicada por Encol el 7 de febrero del 2024. Y vea usted, esta es otra encuesta, la encuesta de Encol no es la del INEGI, pero coinciden en lo mismo. Usted recuerda que hace un momento estábamos hablando de que la gente de Puebla dice que la inseguridad y la delincuencia es lo que más les preocupa, y es un porcentaje del 71%. Bueno, pues en la encuesta de Encol, el 56%, bueno, el 57% dice que la inseguridad y la violencia les preocupan muchísimo, y aparece otra vez en segundo lugar la corrupción. Esta encuesta, como le decimos, se publicó el 7 de febrero. Pero si nos vamos a la diapositiva 16, vemos el ejercicio demoscópico que publicó el jueves 22 de febrero de 2024 el Heraldo de México y la consultora Poligrama. En esta encuesta usted ve que el candidato de Morena, Alejandro Armenta, tendría el 46.2% contra el 31.8% del candidato de la coalición PAN-PRI-PRD. Estamos hablando de por lo menos 15 puntos de diferencia en favor del candidato de Morena. Y luego, si vemos con respecto a los partidos, como partidos, sin incluir a los candidatos, nada más hablando de los partidos, la diferencia es amplísima, porque estamos hablando de un 46.7% contra un 28.8% si solamente se le pregunta a la gente por qué partidos votaría. Entonces, cualquiera de las dos combinaciones nos muestra que la ventaja que hasta el jueves 22 de febrero tendría Morena y sus aliados es bastante amplia. Y una última encuesta que compartimos con ustedes es la que aparece en la diapositiva 19, que es una encuesta publicada por Consulta Mitofsky el martes 27 de febrero. Es la más reciente que compartimos con ustedes, pero también dice, es un estudio de opinión en vivienda en el estado de Puebla. Estas encuestas en vivienda tienen un valor cualitativo muy superior a las que se hacen telefónicamente. Y dice Mitofsky que la medición que ellos hacen se publica el 27 de febrero, pero la realizaron entre el 17 y el 20 de febrero, a 1,000 personas en Puebla. Dice que si el día de hoy fuera la elección para gobernador, ¿por cuál partido o alianza votaría? Solo por partidos. Y también la ventaja para Morena y sus aliados es de 47.1 contra 26% de todo el grupo de partidos opositores. Pero si nos vamos a la diapositiva 20 con respecto a los candidatos, vemos que la ventaja de Alejandro Armenta como candidato es de 61.5 contra 36.1%. También sigue siendo una ventaja muy amplia, de más de 25 puntos la que tendría en esta encuesta de Mitofsky
publicada el 27 de febrero. Esta encuesta se publicó en el periódico El Economista. Mitofsky trabaja y tiene un convenio con el periódico El Economista, un periódico especializado en negocios y finanzas, y publicada el 27 de febrero, dice que Alejandro Armenta Mier tendría 61.5 contra 36.1 en una encuesta de opinión realizada en viviendas en el estado de Puebla. Como usted puede ver, la ventaja de Morena y sus aliados es muy amplia. Y nada más para no extraviarnos, nos vamos a la diapositiva 22, porque resulta que Puebla, al igual que ayer le decíamos de Morelos, forman parte de la cuarta circunscripción electoral para los comicios del domingo 2 de junio. En esta cuarta circunscripción se reparten 40 diputados de representación proporcional, es decir, 40 diputados pluri, y se compite por lo menos por 61 diputados de mayoría relativa. Hay cambios en esta circunscripción porque con base en razones demográficas de población, basadas en el Censo de Población 2020, la Ciudad de México, por ejemplo, que en la elección del 21 tuvo 24 distritos, al perder población, en el 2024 solamente tendrá 22 distritos electorales de mayoría relativa. En tanto que el estado de Guerrero, que tuvo 9 distritos en la elección del 2021, perdió también un distrito de mayoría relativa, pero de 9 bajó a 8. Pero Puebla aumentó un distrito de 15 a 16 para las elecciones que vienen el 2 de junio. Y nada más como dato complementario, en esta región, con base en los porcentajes de votación que los partidos obtuvieron, aquí los partidos van de manera separada, lo vemos en la diapositiva 23, ya por separado los partidos compiten para las diputaciones plurinominales en esta cuarta región. Y bueno, pues en esta cuarta región, en los comicios del 6 de junio del 21, Morena sacó 16 diputados, otros 2 el Partido Verde y otros 2 el Partido del Trabajo. En total, 20 diputados de 40. Ahí salió empatado la coalición. Morena y sus aliados salieron empatados con los diputados pluris que ganó la oposición, porque el PAN se llevó 9, el PRI se llevó 7, el PRD 2, y Movimiento Ciudadano, que no juega en su coalición, también obtuvo 2. Es decir, salieron empatados 20-20, pero la proyección con respecto a la consolidación de los gobiernos de Morena en esta región, donde los 6 estados de la región de la cuarta circunscripción son gobiernos de Morena, nos permiten anticipar que la cuota de pluris para Morena y sus aliados indudablemente se va a aumentar en los próximos comicios. Y ya nada más para que no quede ninguna duda al respecto, en Puebla hubo 15 distritos electorales en la elección del 21, 11 de 15 los ganó Morena y sus aliados, y solamente perdió 4 frente a la coalición PAN-PRI-PRD. Situación que podría mejorar en los comicios que vienen, y es muy predecible. Como aumentó en Puebla, aumentó, como le decíamos, a 16 distritos, no sería descartable que Morena mejorara su cuota y que de esa cuota de 16, perdón, y de esa cuota de 11 diputados de mayoría la pudiera aumentar en este estado de Puebla en los comicios que vienen. Y con esto concluimos la revisión de Puebla, aquí en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con otro de los 9 estados que tendrán elección de ejecutivo. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Pues miren ustedes, en esta revisión que estamos haciendo de los 8 estados y la Ciudad de México que van a tener elección de gobernador, 4 de los cuales iniciaron campaña el pasado domingo, uno de ellos es el estado de Veracruz, un estado importantísimo porque en términos de población y de votantes potenciales, Veracruz representa la cuarta entidad federativa más importante de la República. Después, por supuesto, del Estado de México, que es el estado más grande y con más votantes,
luego sigue la Ciudad de México en segundo lugar, en tercer lugar está el estado de Jalisco y el cuarto lugar más importante de la República es el estado de Veracruz. Pues con una ventaja promedio de 16 puntos porcentuales, inició el pasado domingo 31 de marzo del 2024 su campaña por la gubernatura de Veracruz la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Norma Rocío Nale García, exsecretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene como rivales en la contienda al priista José Francisco de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, que integran PAN, PRI y PRD, y también tiene como rival al abanderado de Movimiento Ciudadano, Hipólito de Champs Espino, dos apellidos muy veracruzanos o que están muy identificados en la política veracruzana, como es el apellido Yunes y es el apellido de Champs. Usted recordará que Carlos Romero de Champs fue el cacique durante varios años, diríamos que por lo menos 2 décadas, del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Bueno, la inseguridad y la delincuencia son los problemas más graves que agobian al estado de Veracruz, entidad en la cual se coloca como segunda gran calamidad después de la inseguridad y la delincuencia, la corrupción galopante. Mientras que los policías son considerados los presuntos servidores públicos más corruptos en Veracruz, seguidos por ¿quién cree usted? Pues después de los policías, que son considerados los más corruptos en el estado de Veracruz, enseguida están los partidos políticos. Imagínese usted, ¿con qué cara van los candidatos a pedirle el voto a los ciudadanos de Veracruz? Sí, un porcentaje altísimo de la población considera que los partidos políticos son proverbialmente corruptos. Y eso lo vemos en las siguientes diapositivas, la número 3, por ejemplo. En el estado de Veracruz, el 72.5% de la población de 18 años y mayores señaló que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas que aquejan a esa entidad, seguidos por la corrupción, fue señalada por el 52.3%, y después el tercer problema más grave de Veracruz sería el desempleo, que tiene, digamos, esta observación tiene el 41.2% de las personas en esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que apenas se acaba de publicar el pasado 20 de marzo del 2024. Ahí ve usted lo que le duele a Veracruz, y es algo que por lo menos los candidatos a gobernador, los candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados locales y federales deberían de tener muy claro para saber en realidad qué es lo que le van a proponer a la gente cuando vayan a pedirle su voto para el Congreso local, para el Congreso federal, para ir a una senaduría, para la gubernatura o para la alcaldía de la ciudad, pueblo o comunidad donde viva la gente. Y luego, después del desempleo, también es una calamidad en Veracruz la pobreza, por lo menos eso piensan 32.8% de las personas encuestadas, y la queja recurrente en todo el país, la mala atención en centros de salud y hospitales públicos, donde hay funcionarios que no se conduelen de la situación lastimosa en la que muchas personas humildes, modestas, pobres, llegan a pedir atención y en muchos casos son tratados con prepotencia. Bueno, pues estos son principalmente los males que mayor afectan al estado de Veracruz. Y vea usted la gráfica que le presentamos enseguida en la diapositiva número 4. En el estado de Veracruz, 84.1% de la población de 18 años de edad y mayores considera que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente, particularmente en los policías, seguidos de los partidos políticos con el 83%. Imagínese usted, no sé, no me puedo imaginar cómo un político se atreve a ir a pedirle el voto a un ciudadano cuando el 83.3% de los veracruzanos le dijeron al INEGI, ¿sabe qué? Yo pienso que los partidos políticos y por supuesto quienes los integran o quienes los representan, pues son muy corruptos. Son los que están calificados como los segundos más corruptos en Veracruz, los partidos políticos, y en primer lugar
Los policías, en general, los policías, 84.1% de la gente que vive en Veracruz dice, los policías son los más corruptos de todos. En segundo lugar están los partidos políticos y en tercer lugar los ministerios públicos y la fiscalía. Eso es lo que juzga la gente. Sabemos que los políticos pueden pensar, no, eso es una exageración. No, no puede ser una exageración porque la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental la hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre una muestra muy robusta de más de 25,000 encuestas en hogares y por lo tanto su margen de error es muy pequeño, porque son encuestas que se hacen cara a cara. La gente dice verdaderamente lo que siente y eso que le estamos transmitiendo en este momento es verdaderamente lo que los veracruzanos piensan y lo que los veracruzanos esperarían que los candidatos a diferentes cargos les dijeran cómo lo van a atender y cómo lo van a resolver. Pues bien, en los comicios del 2018, la contienda entre Morena y sus opositores fue muy cerrada, pues se decidió, escuche usted, por una diferencia apenas superior a 5 puntos porcentuales en el estado de Veracruz. En esa contienda de hace 6 años también estuvo como abanderado del PRI José Francisco Yunes Zorrilla, quien quedó en tercer lugar y ahora regresa para tratar de ganar la gubernatura. Mire usted, José Francisco Yunes Zorrilla es el candidato de PAN, PRI, PRD. Norma Rocío Nale García es la candidata de Morena, PT, Partido Verde. E Hipólito de Champs Espino Barros es el candidato de Movimiento Ciudadano. Las campañas, como le decíamos, empezaron el 31 de marzo y terminarán el 29 de mayo. Y las campañas para las diputaciones locales y los ayuntamientos se van a realizar. En este caso estamos hablando nada más de las diputaciones locales, se van a realizar del 30 de abril al 29 de mayo del 2024. En el estado de Veracruz se va a elegir un gobernador, se van a elegir 30 diputados de mayoría relativa y 20 diputados de representación proporcional. Este dato es muy importante porque el gobernador que llegue, quien gane, y en este caso quien está mejor perfilada para ganar es Norma Rocío Nale García, lo que más le conviene es tener un Congreso con mayoría de su partido y de ser posible con mayoría calificada para que pueda, si así es conveniente, promover las reformas constitucionales que se requieran en el estado de Veracruz. Hasta el momento, en la lista nominal de electores en Veracruz, con corte al jueves 21 de marzo, es de 6,111,178 personas que en este momento ya tienen credencial para votar. Y como le decíamos unos párrafos antes, en las elecciones de gobernador del domingo 1 de julio del 2018, que es la diapositiva que sigue, ahí vemos con toda claridad, mire, el triunfo de Cuitláhuac García Jiménez fue claro, pero no fue muy amplio. Cuitláhuac obtuvo 44.02% contra 38.39%, y José Francisco Yunes Zorrilla, que ahora es el candidato de la coalición opositora, logró hace 6 años el 13.96%. De cualquier manera, en este momento la posición con la que llega Rocío Nale es razonablemente cómoda porque 16 puntos, cuando faltan apenas 2 meses para concluir las campañas, es una buena ventaja y si la cuida, le puede resultar. En 6 años también hay algo que es importante. Mucha gente no lo toma en consideración y piensa que no es importante, pero sí lo es en la medida en que demuestra y muestra de manera tangible si los partidos políticos han trabajado o no trabajado con la gente. Lo que vemos en la diapositiva número 9 nos muestra algo que es fundamental. Vemos, por ejemplo, que los militantes de Morena en el estado de Veracruz son en este momento 180,927. Es una cifra verdaderamente impresionante si la comparamos, por ejemplo, con los 23,911 del PAN, los 20,688 del PRI y los 53,650 del PRD. Usted notará, por ejemplo, que aquí en Veracruz el partido Movimiento Ciudadano apenas tiene 28,000 afiliados, algo que parece extraño cuando estamos hablando del estado del cual es oriundo el dirigente y dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro. Pero cuando ya vemos la suma
la suma de los militantes de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, vemos que tienen un ejército de activistas, de propagandistas y de personas que van a cuidar las urnas, que asciende, escuche usted, a 237,696 afiliados. Personas que le dijeron a esos tres partidos: sí quiero ser militante, sí quiero estar afiliado y estoy disponible para participar en las actividades partidistas que se requieran. Enfrente, la suma de PAN, PRI, PRD de la militancia de estos partidos llega apenas a 98,000 contra 237,000 de Morena y sus aliados. Y nos vamos a las más recientes encuestas que se han publicado, donde se va prefigurando el escenario para la elección del próximo domingo 2 de junio. El 21 de febrero pasado, el periódico El Heraldo de México y la consultora con la que trabajan ellos, que se llama Poligrama, provocó una encuesta que le da 14 puntos de ventaja a Rocío Nale. Lo estamos viendo en pantalla. Rocío Nale tendría en ese momento, el miércoles 21 de febrero, 49,2% contra 27,8% de su principal rival, que se llama José Yunes. Y luego, cuando vemos cuál es la orientación y la preferencia de los ciudadanos de Veracruz con respecto específicamente a los partidos, sin poner los candidatos en juego, vea usted el porcentaje. 53,1% de los veracruzanos en ese momento votarían por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, que es la diapositiva número 12 que veremos enseguida. 53,1% para Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, contra el 26,4% de la coalición PRI-PAN-PRD, y allá lejecitos el partido de Dante Delgado, oriundo de Veracruz, tendría en este caso nada más el 4,1%. Esa es la diapositiva número 12, donde vemos estos números que esperemos que en algún momento lo tengamos en pantalla. Ahí lo tienen ustedes. 53,1% de la coalición morenista, 26,4% de la coalición panista y apenas 4,1% de Movimiento Ciudadano. Esta encuesta de Poligrama El Heraldo de México es una encuesta que se realiza de manera telefónica. El tamaño de la muestra es de 1,000 personas entrevistadas por teléfono en Veracruz y se fueron entrevistadas entre el 7 y 8 de febrero pasado. Dice que tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3,10. Por supuesto, las encuestas que se hacen cara a cara tienen mayor calidad metodológica, pero no son del todo desdeñables estas muestras, que por lo menos nos permiten asomarnos un poquito antes de que se iniciara la contienda cómo iban las preferencias con respecto a los partidos y a los precandidatos entonces. Más adelante vamos a ver que el 2 de abril, una encuestadora que se identifica como Rubrum le dio 16 puntos de ventaja a la candidata de Morena. Esto lo observamos en la diapositiva 14. Ahí ve usted, martes 2 de abril del 2024. Rocío Nale tiene 49,7% contra 33,7% de José Yunes y apenas un 3,9% de Polo de Champs. Igual, en este caso, la encuesta es una encuesta telefónica que se realiza vía telefónica de manera automática y aleatoria en el estado de Veracruz, con una fecha de levantamiento del 1 de abril, este ya es más reciente, se hizo el 1 de abril y se encuestó a 1,000 personas por vía telefónica. Y ese es el resultado que nos ofrece: 49,7 para Rocío Nale y 33,7 para José Yunes. Y bueno, y con fecha de hoy, miércoles 13 de abril del 2024, este dato lo rescatamos en el transcurso del día, le fuimos a echar una miradita a una plataforma agregadora de encuestas que se identifica como Pulse MX, Pulse.mx. Y en esta agregadora de encuestas se toma las encuestas que se van publicando, las va agregando y va haciendo un promedio. Esta Pulse MX le acreditó a Rocío Nale 18 puntos de ventaja en la apertura de las campañas formales. Tome usted en cuenta que esta ponderación que hace esta plataforma la hace
justamente este miércoles 3 de abril del 2024. Ahí lo tiene usted en pantalla. Norma Rocío Nale García, 56% de respaldo. Xóchitl Gálvez Ruiz, perdón, ahí hay un error de mi parte, ¿no? ¿Cuál Xóchitl Gálvez Ruiz? Estamos hablando en este caso de el candidato del PAN, de la coalición PAN, que es José Ayunes. Les ofrezco una disculpa y me equivoqué de nombre. Ya ve que con eso que anda uno metido en todas las campañas, no. Pepe Yunes, no es Xóchitl, es Pepe Yunes. Y el tercero, Hipólito de Champs Espino, el 5%. Lo vamos a corregir en cuanto terminemos el programa, pero lo importante aquí es que la ventaja entre Norma Rocío Nale García con 56% sobre Pepe Yunes es verdaderamente amplia. Son exactamente, en este caso, 18 puntos porcentuales de diferencia en una ponderación de encuestas que se realiza con fecha de hoy, miércoles 3 de abril del 2024. Y bueno, el estado de Veracruz, como seguramente usted lo sabe, está ubicado en la tercera circunscripción electoral junto con los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Veracruz, lo vemos en la diapositiva 18. Es importante saber dónde están ubicados, en qué circunscripción, en qué región electoral. La tercera circunscripción electoral, donde se reparten 40 diputados plurinominales, la integran Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y hay un estado panista incluido, que es el estado de Yucatán. Y vean ustedes, por ejemplo, que en la siguiente diapositiva observamos que en esta circunscripción 3, la tercera circunscripción, es donde el partido Morena sacó más diputados plurinominales que en ninguna otra región del país. Hay 5 circunscripciones, pero en la tercera circunscripción es donde Morena sacó más diputados pluri, con un total de 18. Y consecuente con eso, el Partido Verde Ecologista sacó 4 plurinominales y el Partido del Trabajo 2 plurinominales. Por lo tanto, estamos hablando de que Morena se llevó 24 de 40 diputaciones plurinominales para un porcentaje de efectividad del 60%. Y este porcentaje, si las votaciones corresponden con las predicciones que se han hecho, podrían darle a Morena nuevamente su porcentaje más alto de diputaciones plurinominales. Y vemos, para que esté ilustrado claramente, en la diapositiva número 20 vemos que justamente cuando vemos cuántas diputaciones plurinominales se llevó cada partido en cada una de las 5 circunscripciones en las elecciones del domingo 6 de junio del 21, ahí vemos claramente en la tercera circunscripción lo que les señalaba, que es donde Morena ganó más diputados pluri con 18. Y finalmente vemos la diapositiva 21, donde vemos que de las 20 diputaciones que se jugaron de mayoría relativa en el 2021, Morena ganó 13 como cabeza de coalición con el PT y el Partido Verde, y ganó otras 5 solito Morena como partido de manera independiente, lo que significa que de las 20 diputaciones Morena ganó 18 de 20 en el estado de Veracruz. Hablamos de diputaciones de mayoría. Para la contienda que viene, Veracruz perdió población. En lugar de que sean 20 las diputaciones de mayoría que se van a jugar en Veracruz, van a ser solamente 9. Pero de cualquier manera, esta es la circunscripción más poderosa para Morena, donde Morena gana más diputaciones. Y si las predicciones de que puede ganar Rocío Nale se cumplen, probablemente Morena iguale o supere la cifra de los comicios del 2021. Y con esto concluimos la observación del inicio de campaña para la gubernatura en Veracruz, aquí en Puntos y Comas. Gracias y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Hoy vamos a analizar el último caso que nos queda pendiente sobre las 9 entidades
donde va a haber renovación de gobernador en 8 de ellas y también se va a renovar el jefe de gobierno de la Ciudad de México, más bien la jefa de gobierno, y probablemente quede otra jefa de gobierno, pero eso ya lo veremos después de los comicios. Lo que importa ahora es que el último estado que analizamos, de los que empezaron campañas el domingo 31 de julio, hoy nos corresponde echarle una miradita al estado de Chiapas. ¿Qué es lo que sucede en el estado de Chiapas? Bueno, pues Morena no tiene aparentemente ningún obstáculo al frente para ganar la gubernatura de Chiapas en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, pues la ventaja de su candidato Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, superior a los 30 puntos porcentuales, parece imposible de remontar en los 2 meses del periodo de campaña que empezó el domingo pasado. 2 meses parece insuficiente para revertir una distancia de 30 puntos porcentuales. La potente coalición que respalda a Ramírez Aguilar está integrada, por supuesto, por Morena, por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, escuche usted con atención el montón de partidos regionales, estatales que están detrás de esta coalición de Morena, PT y Partido Verde. Están junto con ellos organizaciones estatales de Chiapas como Chiapas Unido, Redes Sociales Progresistas, Partido Popular Chiapaneco, Podemos Mover a Chiapas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario. Todos esos dulcecitos van en la misma piñata que la coalición que encabeza Morena y cubren un amplio espectro político en el estado de Chiapas. Sus rivales, los rivales de Ramírez Aguilar, son Olga Luz Espinosa Morales de Fuerza y Corazón por México, por Chiapas en este caso, Fuerza y Corazón por Chiapas, que integran PAN, PRI, PRD, además de Carla Iracema Muñoz Balanzar de Movimiento Ciudadano. Como lo vemos en la diapositiva que está en pantalla, usted sabe que también, además del gobernador, se van a elegir en el estado de Chiapas 24 diputados de mayoría relativa, 16 diputados locales de representación proporcional, 123 presidentes municipales, 123 síndicos de mayoría y un total de 866 regidores. Chiapas es uno de los estados que tiene uno de los padrones electorales más grandes, está entre los 10 estados más grandes de la República por el potencial de votos, con una lista nominal de 4.015.453 votantes potenciales, hasta el corte más reciente de la lista nominal que lo hizo el INE el pasado jueves 21 de marzo. ¿Qué más? Bueno, en Chiapas, si vemos la diapositiva número 5, en Chiapas la coalición de Morena tiene una base muy fuerte, una base de apoyo muy fuerte, porque tiene una militancia que rebasa por mucho las capacidades y las expectativas de la oposición. Fíjese nada más, la suma de la militancia, de los militantes, de los afiliados que tienen Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en el estado de Chiapas, suman 228.934 personas que pueden ser activistas de las candidaturas, promotores del voto y que se pueden capacitar para ser representantes de Morena y sus aliados en las casillas electorales que se instalen el día de los comicios. Eso indudablemente en términos de estrategia electoral, de movilización electoral, le da una gran ventaja a Morena y sus aliados con 228.934 afiliados, cuando la suma de militantes de PAN, PRI, PRD llega a 60.993. Haga usted cuentas, 6 por 4, 24, casi 4 veces más grande la base militante de Morena, PT y Partido Verde que la base militante de PAN, PRI y PRD. Eso es además una ventaja adicional que tiene la coalición oficialista. Y para no perder la perspectiva de dónde nos encontramos, en la diapositiva número 6 recordamos cómo se resolvió la elección del 1 de julio del 2018 y vemos que en esa elección el candidato Rutilio Escandón Cadenas, que actualmente está en el gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, ganó con el 39.74% y quien quedó en segundo lugar en esa ocasión fue Fernando Castellanos Calimayor, de la coalición del Partido Verde, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, que logró el 21.44%. Entonces haga usted sus cuentas, sume lo que
puede agregar el Verde y los dos partidos que coaligados jugaron con los Verdes en el 2018, a lo que traen Morena, PT, y se dará cuenta de que ese 39.74% con el que ganó la coalición oficialista podría aumentar sin ningún problema a por lo menos el 48-50% de los votos en la elección del domingo 2 de junio. ¿Qué más? Pues mire, ¿qué es lo que pasa en Chiapas y qué le duele al estado de Chiapas? Si nos vamos a la diapositiva número 8, observaremos cuáles son los principales problemas que afectan a los chiapanecos. Y usted ve en esa gráfica que hay una barra contundente, la superior, que dice 70.1% de las personas de Chiapas afirman que inseguridad y delincuencia es un verdadero dolor de cabeza. Y en segundo lugar, con el 61% de la mención que hacen los chiapanecos, la corrupción aparece como la segunda calamidad en el estado y, por supuesto, una entidad del sureste como Chiapas tiene un problema serio de pobreza que la gente refleja en esta encuesta, donde 44.4% dice, aquí hay mucha gente pobre y necesitamos programas para sacar a la gente de la pobreza, y eso va aparejado con el cuarto problema que la gente percibe, que es el desempleo, donde el 35% de las personas dicen necesitamos más trabajos porque hay muchos pobres en el estado. Eso dijo el 44%. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las instituciones más corruptas en Chiapas? Por supuesto que no es muy difícil imaginarlo, pero es mejor documentarlo. ¿Por qué? Porque la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI nos dice, fíjese usted qué número tan impresionante, el 92.3% de los chiapanecos, casi 8 puntos, menos de 8 puntos menos para llegar al 100%, 92.3% de los chiapanecos dicen que los policías de su entidad son los más corruptos. Imagínese usted cuál es el infierno que vive la gente en Chiapas para que 92 de cada 100 personas encuestadas digan que los policías son muy corruptos. Y en segundo lugar, algo que debiera servirle de una lección, para una lección de humildad a los partidos políticos, el segundo dato que nos ofrece este registro, 86.3% de los chiapanecos dicen que los partidos políticos, con ello los políticos, son muy corruptos. Es un número altísimo, 86 de cada 100 personas en Chiapas piensan que los partidos políticos son corruptos, y 78 de cada 100 dicen también los gobiernos municipales son personas sin integridad, sin honradez, que nada más fastidian al pueblo. Y bueno, hay otras instituciones con menos castigo de parte de la gente, pero no deja de ser alto. En la diapositiva 10 vemos, por ejemplo, que el 73.9% de los chiapanecos no confía en las autoridades electorales porque considera que los institutos electorales son muy corruptos. 73.9%, casi 74 de cada 100 ciudadanos dicen, en Chiapas las autoridades electorales son corruptas, y 72 ciudadanos de cada 100 dicen que los jueces y los magistrados también son muy corruptos. Y los medios de comunicación no se salvan, porque el 70.5% de los chiapanecos también dicen que los medios de comunicación no cumplen cabalmente con su deber y son corruptos en el estado de Chiapas. Esta encuesta, como se lo hemos dicho desde el principio de semana, es la encuesta más robusta que se puede hacer en el país. La hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y entrevista a más de 25,000 personas cara a cara en sus hogares. Por lo tanto, es una encuesta muy robusta, metodológicamente muy bien diseñada y por lo tanto una encuesta muy confiable que debería servir de referencia y de lección para los políticos que andan muy giritos haciendo campaña en el estado de Chiapas, donde la gente trae por ahí un resentimiento muy justificado en contra de los malos servidores públicos. Y bueno, con respecto a las mediciones que se han hecho antes de iniciar la contienda en Chiapas y en los primeros días de la contienda, por ejemplo, en la diapositiva 12 vemos una encuesta realizada por El Heraldo y Poligrama, publicada el lunes 12 de febrero,
donde el candidato ya designado en ese momento, Eduardo Ramírez, de la coalición encabezada por Morena, tenía 56.3% de respaldo, nada más para iniciar, porque en ese momento todavía no se designaban candidatos del PAN y de la coalición opositora, ni tampoco de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, ya marcaba en ese momento el candidato designado de Morena, Eduardo Ramírez, ya marcaba un 56.3%. Y Morena como partido, en la diapositiva 13, Morena como partido marcaba en Chiapas el lunes 12 de febrero 55.7% de respaldo contra 21.4% de la coalición opositora PAN-PRI-PRD. Las distancias son verdaderamente muy amplias. Luego, con fecha del lunes 1 de abril, esta semana, este lunes 1 de abril, una consultora que se llama Rubrum, que hace encuestas vía telefónica de manera automática, dice que realizó 100,000 entrevistas para esta encuesta, la diapositiva número 15, y dice que en esta muestra de 100 entrevistas vía telefónica de manera automática, ellos registraron que Eduardo Ramírez tendría el 53.5% de las preferencias contra el 12.9% de Olga Luz Espinosa de PAN-PRI-PRD. Esto dice Rubrum en la encuesta que publicó el lunes 1 de abril del 2024. Y hay otra plataforma agregadora de encuestas que agrega encuestas y hace ponderaciones para obtener promedios de las encuestas que se van publicando, bien sea para la contienda presidencial o bien sea para la contienda en los estados, y en este caso nos vamos a referir solamente al estado de Chiapas. En esta encuesta de encuestas en Chiapas que realiza una consultora que se llama Pulse.mx, ellos dicen que su ponderación al jueves 4 de abril, es de el 62% en favor de Eduardo Ramírez, el 27% en favor de Olga Luz Espinosa Morales y solo el 9% en favor de Carla Iracema Muñoz del partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, es importante que usted lo sepa porque eso nos da una referencia geográfica de dónde están parados los chiapanecos. En la diapositiva 19 vemos así rapidito que Chiapas está en la tercera circunscripción electoral junto con Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Todos esos estados gobernados por Morena, y también en esta región, en la tercera circunscripción, está Yucatán, que es gobernado por el PAN. Esta es la circunscripción más exitosa de Morena. De las 5 circunscripciones del país, la tercera circunscripción es la que le da más diputados a Morena, y le voy a decir por qué. Porque si pasamos a la diapositiva 20, observaremos que de las 40 diputaciones de representación proporcional que se repartieron en esta región en los pasados comicios del 6 de junio del 2021, Morena y sus aliados ganaron 24 diputaciones, lo que representa una efectividad del 60%. 24 de 40 se las llevaron Morena. Por ejemplo, Morena directamente se llevó 18 diputaciones plurinominales de 40. El Partido Verde se llevó 4 más y el Partido Verde 2, 24 en total. Es un número alto, pero cuando nos vamos a la diapositiva 21, Chiapas, le decíamos, está en esta tercera circunscripción electoral, y vea usted el número. En la disputa de los distritos electorales de mayoría relativa, los que se ganan por mayoría, en esta circunscripción donde está Chiapas, Morena y sus aliados ganaron 54 de 60 distritos de mayoría, lo que representa una efectividad del 90%. Por eso no es extraño que el candidato de Morena vaya como en caballo de hacienda rumbo al triunfo en este estado y en esta circunscripción, que es la circunscripción más fuerte del partido en el gobierno. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias por la gentileza de su atención.
¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que termine con nosotros su semana este viernes 5 de abril del 2024 y además porque el tema que vamos a compartir con ustedes es un tema importante que tiene que ver con los comicios del domingo 2 de junio del 2024, información que es útil para que usted tenga un panorama razonablemente claro de cómo van las cosas. Pues bien, al cumplirse el primer mes de las campañas presidenciales y en el preámbulo del primer debate entre los aspirantes presidenciales que se realizará este domingo 7 de abril del 2024, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, conserva una muy amplia ventaja sobre su principal rival, Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, de tal forma que se perfila para obtener una victoria que podría ser muy superior a la que obtuvo Andrés Manuel López Obrador y que consolidó hace 6 años el domingo 1 de julio del 2018. La abanderada de la coalición Morena, PT, Partido Verde, tiene en este momento el respaldo potencial promedio del 59.6% de los electores, según balance de 3 plataformas agregadoras de encuestas. ¿Cuáles son estas? Bueno, el Observatorio Electoral Bloomberg, el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas y también la agregadora de encuestas Oráculos. Las 3 hacen ponderación de diferentes encuestas que se publican sobre la contienda presidencial y promediando a las 3 nos encontramos con que Claudia Sheinbaum Pardo tiene el 59.6% del respaldo de los potenciales votantes cuando estamos en los primeros 5 días del mes de abril y el domingo próximo irán las candidatas y el candidato a un debate presidencial, el primero de 3 debates presidenciales. De acuerdo con los registros de la pasada contienda presidencial, el miércoles 4 de abril del 2018, Andrés Manuel López Obrador tenía el 42.4% de las preferencias rumbo a los comicios presidenciales del domingo 1 de julio de ese año, con una ventaja de 18.6% sobre su principal rival, el panista Ricardo Anaya Cortés. En tanto que en esta misma temporalidad, 6 años después, el viernes 5 de abril del 2024, Claudia Sheinbaum Pardo tiene una preferencia del 59.6% con una ventaja de 25.4% en promedio sobre su principal rival, la panista Xóchitl Gálvez Ruiz. Hay elementos, por supuesto, que influyen de manera importante en esta diferencia. De entrada, usted lo sabe, cuando López Obrador gana la presidencia en el 2018, Morena no tenía ninguna gubernatura. 6 años después, Morena tiene 23 gubernaturas junto con sus aliados y además la popularidad del presidente sigue siendo alta y eso es un respaldo importante para Claudia Sheinbaum Pardo. Con una participación ciudadana del 63.4% en los comicios del domingo 1 de julio del 2018, López Obrador sumó, recuérdelo usted, sumó 30.110.327 sufragios para un porcentaje de votación del 53.20%, que fue con lo que ganó la presidencia de la República. El promedio de participación ciudadana en los 4 más recientes procesos electorales es de 62.27%. Sobre esa referencia, en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 podrían acudir a las urnas 61.699.723 ciudadanos, el 62.27%, de una lista nominal de electores que hasta el reciente miércoles 27 de marzo tenía inscritos 99.084.184 ciudadanos, es decir, un poquito más de 99 millones de mexicanos ya tenemos en este momento credencial de elector. Y sobre la base del promedio de participación del 62.27%, es muy probable que 61.699.000 acudan a las urnas el domingo 2 de junio. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, por una cuestión muy sencilla, porque le decíamos que López Obrador en el 2018 sumó 30.110.327 sufragios.
Sobre la ponderación de ese promedio que en este momento tiene Claudia Sheinbaum del 59.6%, eso representaría en números absolutos con respecto a la votación potencial, significaría que Claudia Sheinbaum Pardo estaría en este momento en posibilidades de sumar 36 millones de votos. Por eso es importante tener el dato de que en los primeros 4 días del mes de abril del 2018, López Obrador tenía 18 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, y 6 años después, también en los primeros 4 o 5 días del mes de abril, Claudia Sheinbaum tiene una ventaja sobre Xóchitl Gálvez de más de 25 puntos porcentuales en promedio, lo cual le da un amplio margen de certeza rumbo a los comicios del domingo 2 de junio. Hasta el pasado domingo, 31 de marzo, si vemos la diapositiva número 5, hay una herramienta que se llama Barómetro Electoral Bloomberg, que mide la intención de voto efectivo de una manera muy simple. Va recopilando las encuestas que Bloomberg es una agencia de noticias, de negocios y de finanzas que tiene su sede en Estados Unidos. Pero Bloomberg reúne una buena cantidad de encuestas sobre el supuesto de que son encuestas más confiables, con una mejor metodología y que pueden ser tomadas seriamente en cuenta. Suma los porcentajes de esas encuestas, hace un procedimiento adecuado, estadístico, y luego dice, esta es la ponderación de porcentaje que al 31 de marzo del 2024 tendría Claudia Sheinbaum Pardo. Y ustedes ven que al 31 de marzo Claudia tendría el 58%, en tanto que Xóchitl Gálvez tendría el 35% y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano tendría el 7%. También en la siguiente diapositiva vemos cómo el barómetro electoral de Bloomberg va moviéndose desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, al cierre de marzo, sobre la fluctuación que ha habido en los porcentajes de las candidatas y el candidato presidencial en la ponderación de las encuestas que se han ido publicando. Y usted sabe, pues algunas dan más porcentaje que otros, pero de acuerdo con esta ponderación, usted puede observar, por ejemplo, que en el día 2 de noviembre del 2023, Claudia tenía 63.3% de preferencia contra el 25.8% de Xóchitl y el 8.9% del entonces precandidato Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, que andaba muy girito, que quería ser candidato presidencial. Y así se va moviendo este espectro de las estadísticas relacionadas con encuestas que va ponderando y midiendo el barómetro electoral de Bloomberg hasta llegar a esta conclusión de que en el cierre de marzo, Claudia Sheinbaum tendría 57.9, ellos lo redondean en 58, Xóchitl Gálvez tendría 35.4 y ellos lo redondean en 35, en tanto que Jorge Álvarez Maínez tendría solamente un 7%. La fuente de todos estos datos es el barómetro electoral Bloomberg, datos y aclara que los datos de MC a partir del mes de febrero ya toman en cuenta a Jorge Álvarez Maínez al cambiar de precandidato y luego candidato del partido Movimiento Ciudadano. Si nos vamos a la diapositiva número 8, veremos otro ejercicio similar también de una plataforma que va agregando, sumando, ponderando y promediando encuestas. En este caso nos referimos al Observatorio Electoral Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, y su última actualización es al viernes 5 de abril del 2024, es decir, este dato está fresquecito, lo tomamos hoy de esa plataforma ponderadora y agregadora de encuestas. En este promedio móvil mensual, el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas dice que Claudia Sheinbaum Pardo tendría en este momento, hoy tendría el 61.7% de las preferencias contra el 32.9% de Xóchitl Gálvez y el 5.4% de Jorge Álvarez Maínez. La diferencia en favor de Claudia Sheinbaum
en este momento, de acuerdo con el Colegio de Especialistas en Demoscopía, sería de 28.8%. Esa sería la ventaja que tendría en este momento Claudia Sheinbaum. Y la fuente, como le decíamos, es el Observatorio Electoral del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. La información fue recuperada este viernes 5 de abril y en esta ponderación solo se incluyen, eso dice el colegio, solo se incluyen encuestas en las que se identifica la instancia responsable de su realización y las que hayan sido realizadas cara a cara y en vivienda, es decir, solo encuestas hechas cara a cara directamente con la gente. No incluye el colegio encuestas telefónicas o encuestas realizadas con robot o encuestas realizadas en alguna red social como Facebook o Twitter. No, todas tienen que ser cara a cara y de frente, y en estas ponderaciones que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopía, Claudia Sheinbaum tendría al viernes 5 de abril una ventaja de 28.8% sobre Xóchitl Gálvez. Y nos vamos a otro ejercicio similar, aunque con otras características de metodología. En la diapositiva número 10 vemos que hay una agregadora de encuestas, una plataforma agregadora de encuestas que también hace su propia selección de las encuestas que considera más importantes o más serias para hacer, digamos, el promedio de las encuestas que se van publicando. Esta plataforma agregadora de encuestas se llama Oráculos y recopila, sistematiza y agrega los resultados de las principales encuestas de intención de voto para presidente de México. Ellos dicen, nuestro modelo se actualiza cada vez que alguna de las principales empresas encuestadoras publica sus resultados. Y la información que le ofrecemos en pantalla fue recuperada hoy, viernes 5 de abril del 2024. Es decir, es lo más actualizado en los tres casos que le presentamos, son los datos más actualizados hasta hoy. Y de acuerdo con Oráculos, Claudia Sheinbaum Pardo tendría hoy el 59% de respaldo de votos potenciales contra el 35% de Xóchitl y el 6% de Jorge Álvarez Maínez, lo que significa una ventaja para Claudia Sheinbaum de 24%. En los tres casos, como usted observó, son más de 2 dígitos. Y vemos enseguida en la diapositiva número 11 cuáles son algunas de las encuestas que toma en cuenta Oráculos, las junta, las acumula, las promedia, valora su margen de certidumbre y luego hace su promedio. Y ahí verá usted, por ejemplo, que del mes de marzo, las que se agregaron solamente en marzo, son encuestas que hicieron El Financiero, Áltica, Demotecnia, de las Heras Demotecnia, Reforma, Mitofsky, GEAISA y Verumen. Y ahí ve usted las diferentes mediciones que hicieron. Por ejemplo, hay encuestadoras como esta que se llama Efectiva, que le da un 66% a Claudia. Hay otra como la de, perdón, hay una encuesta como la de Áltica, que en estimación efectiva le da el 53% a Claudia, en tanto que Demotecnia de las Heras le da 66%, y Mitofsky, por ejemplo, le da 60%. Aquí, si ustedes observan, el porcentaje más bajo que le atribuyen a Claudia Sheinbaum es la encuesta del Financiero, que en estimación efectiva le da solamente 55%. Y la medición más baja para Jorge Álvarez Maínez es la de las Heras Demotecnia, que le da solamente un 3%. En tanto que en la encuesta donde es más castigada la popularidad de Xóchitl Gálvez, también es en de las Heras Demotecnia, que apenas le atribuye a Xóchitl Gálvez un 31% de respaldo. Todos estos datos los va ponderando la agregadora de encuestas Oráculos mediante ciertos procedimientos matemáticos y estadísticos, y es así como luego nos dice, bueno, en este momento Claudia Sheinbaum tendría un promedio del 59%, que podría variar entre un mínimo de 54 y un máximo de 64. Y lo mismo en el caso de Xóchitl, por ejemplo, tendría un 35% de promedio, pero que podría variar entre el 30 y el 40%. De tal manera que en los tres casos que acabamos de presentarle, en el primer caso, por ejemplo, del barómetro electoral Bloomberg, Claudia tiene 22.5 de ventaja.
En el segundo caso del Colegio de Especialistas en Demoscopía, Claudia tiene 28.8% de ventaja. Y en el tercer caso de la agregadora de encuestas Oráculos, Claudia tendría 24%. Es importante tomar en consideración este asunto de las agregadoras de encuestas porque no solamente toman una, toman todas las que van saliendo de acuerdo con sus propios criterios. Y esos criterios son los que al final van a determinar quién hizo una mejor selección de las encuestas que estuvo promediando o ponderando, y esto pues no lo sabremos hasta que se lleven a cabo las elecciones. Pero es muy interesante checar este ejercicio, como lo veíamos hace un momento, cuando podemos saber que en abril del 2018 Andrés Manuel tenía 18 puntos de ventaja sobre Ricardo Anaya, y que en abril del 2024 Claudia tiene 25 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez. Y luego, nada más para que no quede en el aire, el promedio de participación ciudadana en las últimas 4 elecciones, pues usted lo ve, 64%, 58.6%, 63.1% y 63.4%, lo que significa un promedio de 62.27%. Sumamos los 4 porcentajes y lo dividimos entre 4 y nos da ese promedio de 62.27, que es más o menos lo mismo, muy aproximado a la participación del último proceso electoral. Probablemente también se quede entre el 62 y el 63% la participación en el próximo proceso electoral. Y esto es importante porque de esa manera, con una ponderación de la participación posible sobre la lista nominal que hasta hoy, la última, la que está más actualizada, tiene un poquito más de 99 millones de ciudadanos con credencial de elector, vemos, por ejemplo, en la diapositiva número 13, que sobre la base de ese promedio que trae Claudia Sheinbaum del 59.6%, ella en este momento, sobre la base de la participación que podemos calcular, ella podría tener 36.773.934 votos si mantuviera un promedio similar. Si lo sube, va a aumentar de 36 millones. Si pierde 1 o 2 puntos, probablemente baje de 36 millones. En este momento, de acuerdo con la ponderación de los 3 promedios que ofrecen estas agregadoras de encuestas, Xóchitl Gálvez tendría un 34.2% de los votos potenciales, que en términos de números absolutos representarían 21.101.000 votos, es decir, casi 15 millones de votos por debajo de la votación potencial que en este momento tendría Claudia. Y Jorge Álvarez Maínez, con un modesto 6.2% de promedio, apenas alcanzaría 2.825.000 votos. Y luego, nomás como una curiosidad, pero también como un punto de referencia, la diapositiva número 14. Esta la rescatamos de la contienda electoral pasada, porque esta ponderación, este promedio del barómetro electoral Bloomberg, que ya funcionó en la elección pasada, esta medición es del 4 de abril del 2018. Ahí ve usted que López Obrador tiene 42.4, que Ricardo Anaya tiene 23.8 y que José Antonio Meade andaba en el 21.6 y Margarita en 11.1. Estamos hablando de abril. Ya para mayo, Margarita andaba como en el 5% y fue en ese momento cuando Margarita se retiró de la contienda. Y aquí vemos también la gráfica, es la misma gráfica con los mismos valores, pero de manera graficada para que veamos visualmente la diferencia tan grande que hay entre el 42.4% de López Obrador y el 23.8% de Ricardo Anaya, y la distancia enorme con respecto a Margarita. Pero todo esto nos sirve para cuando usted se pregunta, ¿y realmente cómo va la campaña de Claudia Sheinbaum? Bueno, en razón de lo que podemos medir de cómo iba la campaña de López Obrador en abril hace 6 años, pues la campaña de Claudia va a viento en popa a toda vela y con una ventaja promedio de 25 puntos sobre Xóchitl Gálvez, y así llegará al debate del próximo domingo. Y con esto concluimos. Bueno, nada más el último dato de la diapositiva 16, que es un mero registro,
para que usted vea el registro oficial de los 30 millones de votos de Andrés Manuel López Obrador y del 53.20%. Es el número oficial, es la última cifra, la que fue avalada por la Sala Superior del Tribunal Electoral cuando calificó la elección presidencial. Son los números correctos, exactos y precisos: 30.110.327 votos, 53.20%. Gracias por acompañarnos toda la semana. Lo invitamos a que el domingo vea el maratón de puntos y comas en Estudio B. Ahí va a tener la versión completita de la semana y va a ser muy interesante porque va a ver qué pasó con los estados que iniciaron sus campañas el domingo pasado, y verá cómo llega Claudia Sheinbaum al debate del domingo. Gracias por acompañarnos. Por aquí nos encontraremos la semana próxima si le apetece. Gracias.